Si nosotros imaginamos esta escena, vemos realmente cómo hay toda una épica de la acción colectiva, ¿no? Además, vemos la gente los jornaleros 50 o 70, o sea, un número considerable que llega hasta el camión y allí colocan la bandera y se escucha el grito de júbilo, ¿no? Es como toda una secuencialidad que culmina con el grito de júbilo. En la secuencia siguiente, en el corte, tenemos otro grupo de huelguistas que llega a la compuerta de la presa y rápidamente la toma por asalto, y en la parte superior se despliega una bandera en la que puede leerse la palabra huelga, ¿no? Otra vez una como toma en detalle de la bandera con la palabra huelga. Luego aquí hay como una descripción hay una descripción de una secuencia de montaje, donde vemos desde un punto de vista alto 15 tractores que atraviesan el campo. Al llegar a cierto punto se bifurcan en varias direcciones y sobre esta escena se produce un montaje, ¿no? Entonces aquí una escena de montaje que quiere decir una sucesión rápida de planos, rostros de huelguistas gritando, multitud en marcha, banderas moviéndose como un mar, puños agitándose en el aire, tractores aglomerándose, interceptando salidas, ¿no? Entonces la secuencia de montaje normalmente va acompañada de una música, ¿no? De que acompaña el ritmo, y es como una síntesis de una acción más amplia a través de una serie de, en este caso sí, una escaleta de imágenes que se van sucediendo, ¿no? Y que conforman pues como una síntesis narrativa del momento huelga, acción de la huelga. Entonces también digamos, yo creo que no hace falta ser especialistas en lenguaje de cine para imaginarse estas escenas. Ya yo creo que cuando uno se ha acostumbrado a un mínimo, tiene un mínimo de familiaridad con la lectura de este tipo de textos, que un poco como puede ser la lectura de textos dramáticos, uno tiene que un poco entrar, ¿no? Pero en cualquier género es así, o sea, si uno no está familiarizado con la poesía, también le va a resultar difícil leer poesía, ¿no? Entonces, yo por eso siempre me parece un poco ingenua, sinceramente, siempre esa cuestión de subrayar siempre algunas características del guión en ese sentido. Por ejemplo, es que para leer un guión hay que ser especialistas. Bueno, pero para leer poesía, pues la verdad que también, si no tienes una, entre comillas, cultura, ¿no?, poética, no disfrutas al mismo nivel, no captas todo, en fin. O sea, se necesita el sentido también estético, necesita cierto trabajo, ¿no?, para desarrollarse. Entonces, pero yo creo que con un mínimo de familiaridad uno logra ya, digamos, integrar mentalmente todo el flujo textual, discursivo en una historia. Yo por lo menos comentábamos ayer que un guión de Augusto Roa Bastos, en la comida, comentábamos que un guión de una adaptación que el mismo Augusto Roa Bastos hizo de su novela Hijo de Hombre, el escritor paraguayo, de un guión que sí se llevó a la pantalla, o sea, un caso muy parecido a este de Revueltas con el luto humano, una novela autoadaptada que sí se llevó al cine y se publicó también el guión, ¿no? Entonces la diferencia sería que esta no se ha llevado al cine. Entonces yo leí el guión y la verdad no quise nunca ver la película porque ya tenía mi película en la cabeza, ¿no? Entonces no quiero que se sobreponga esa idea ya que yo tengo, que le tengo cariño a mi película. Bueno, entonces, bueno, aquí la función también de la música
durante la huelga, ¿no? La representación de también los momentos de la huelga en todos sus aspectos, y bueno, la importancia de la música también en la lucha como momento de... aquí la letra en realidad no es una letra combativa, ¿no? O sí, desterrado me fui para el sur, desterrado por el gobierno, el año volví con aquel amor inmenso, me fui con el fin de por allá quedarme. Yo no sé si ustedes reconocen un texto conocido, es lucha y amor, ¿no? Bueno, pero mientras la canción suena en la banda sonora, la cámara hace panning y abandona al grupo de huelguistas estableciendo un muro de cemento. Continúa el panning sobre el muro de cemento. A medida que sigue el panning, la canción va decreciendo en intensidad y se escucha cada vez más claramente el rumor de agua deslizándose por una superficie. Luego continúa la canción y el panning cesa entre los versos solo el amor, etc., y aparece en cuadro una cuarteadura considerable en la cortina de la presa. Cuarteadura a través de la cual se está saliendo el agua, o sea que se ve, ¿no?, la falla de la presa que luego va a determinar la ruina de toda la región. La cámara toma la cuarteadura por donde escapa el agua, resbalando por la superficie de la cortina. En panning sigue la trayectoria del agua hasta llegar a la base de la cortina. El agua se desliza por encima de la tierra. La cámara establece desde la presa una llanura que aquí y allá espejea de agua. Entonces todavía no, pero esta es la falla que luego va a inundar toda la región, ¿no? Aquí es solamente el principio de esta inundación, ¿no? Y con una imagen final de la presa vista desde el lado del vaso, la cámara toma un muro sobre el cual se ve cómo el agua desciende lentamente. O sea, la verdadera amenaza de la huelga es la ruptura de la presa. Entonces hay como en el guión, en la construcción del guión, hay una construcción que funciona por asociación, por paralelismo, o sea, entre esa dimensión mítica del sacrilegio de la muerte natividad y la dimensión de la lucha y la dimensión de la falla de la presa, que luego, si vemos en la novela, digamos, el discurso del narrador en la novela sobre la cuestión de la presa era que era una estafa gubernamental, era como una cuestión de corrupción, ¿no?, que había sido una obra mal hecha por cuestiones de corrupción del Estado, ¿no? Entonces esa labor que hay en otros momentos revueltas manifiesta el aprecio que él tenía con respecto a el esfuerzo del Estado postrevolucionario por la creación de infraestructuras hidráulicas, porque fue realmente digamos, un esfuerzo histórico del Estado mexicano bastante relevante, la construcción de presas, obras hidráulicas, etcétera. Y bueno, resulta que Revueltas tuvo un contrato de filmación para filmar una represa creo que era en el estado de Veracruz, una represa del río Papaloapan. Y luego, bueno, abandonó ese cargo de director de un documental, de unas filmaciones sobre la represa por motivos políticos, digamos, porque se acercaban, él escribe una carta donde renuncia a ese trabajo, explicando que su renuncia se debe a que se acercan elecciones y él no quiere que el esfuerzo, digamos, la inversión estatal en la represa sea instrumentalizada electoralmente, ¿no? Sea utilizada como propaganda política. Entonces él no quiere participar en eso, no quiere estar trabajando allí cuando eso suceda, ¿no? Pero, sin embargo, él aclara en esta carta que está dirigida a
a las autoridades de la presa, las autoridades gubernamentales que se encargan de esta presa. Él dice que sí entiende la importancia de este tipo de obras y la importancia histórica de estas obras del Estado posrevolucionario a partir de el gobierno de Calles, ¿no? Él incluso lo cita en la carta, ¿no? Entonces, aunque en el luto humano, en cambio, tiene una crítica más dura, ¿no? Como si fuera un reformismo del Estado, este tipo de acción, de inversiones, ¿no? Pero en fin, bueno, la cuestión es esa, que hay un paralelismo en el guión entre estas dos dimensiones que coinciden, ¿no? Finalmente, digamos, tenemos la causa concreta, real, objetiva de la ruina de la región y del fracaso de la huelga, y la motivación mítica en paralelo, que se sigue expresando en los personajes de Adán y la Borrada, cuando Adán, después de haber matado a Natividad, se ha quedado como si el terror se hubiera apoderado de él. O sea, las consecuencias de esa muerte en realidad sobre él son que vive en el terror, ¿no? Y por eso él también entendemos, ¿no? Cuando él al principio Úrsulo lo va a llamar y él reacciona con terror, con miedo, la Borrada también. O sea, viven encerrados, viven en el miedo, viven en un miedo tanto de ser asesinados por venganza, pero también es un miedo de otro tipo, un miedo más metafísico, digamos, existencial, mítico, por haber cometido un sacrilegio. Entonces Adán está recostado en un jergón, al parecer con fiebre, tiene la barba crecida y está bañado en sudor. Adán, con la mirada llena de angustia, ya vienen, cálmate, nadie viene, son tus pensamientos. Y Adán sigue pensando, nos iremos de aquí, no quiero que salgamos, todavía vive Úrsulo, cayó Natividad, pero todavía vive Úrsulo. Te dije que no tocaras esa sangre, hay sangre que no debe tocarse jamás. La sangre de Natividad, sí, y toda la que has derramado, hay sangre que no debe tocarse jamás. Ahora esta tierra está maldita, ya no dará fruto nunca, y tú estás solo, completamente solo sobre el mundo. Nos quedaremos aquí toda la vida, nadie puede vencernos. Tú ya estás vencido, ahora yo soy como tu féretro. Oigo los pasos de todos ellos, ya vienen, no me engañes, Borrada, los oigo, me matarán, ¿no? Entonces hay como... Y el paralelismo se da pues en la descripción de la ruina de la región, ¿no? Y vemos la imagen de las lavanderas, aquí por ejemplo tenemos una construcción en paralelo, ¿no? De la misma situación de las lavanderas, solo que al principio era festiva y con el agua abundante del río, cristalina, que reflejaba prosperidad y esperanza, y ahora en cambio las lavanderas hacen su trabajo a la mitad del lecho del río, por donde corre un estrecho arroyo como de agua sucia. En todos los rostros se advierte la amargura, el dolor, la tristeza. El rostro de Cecilia comienza a tener la dureza, la falta de ternura que le conocimos en un principio. La cámara toma primero el arroyo y después el grupo de lavanderas. O sea, está muy claro, ¿no? Como aquí empieza ese proceso que va a culminar en lo que vimos al principio, en la situación que vimos al principio del guión, ¿no? Luego tenemos, bueno, este orador que aumenta aún más, intensifica esta sensación fatalista de que todo va a ir en la ruina, todo se va a arruinar, todo va a ser un desastre de dimensiones cósmicas. Y luego un grupo de pies que caminan sobre un suelo fangoso rítmicamente, con un ritmo pesado, grave y en derrota,
los mismos pies ahora sobre una tierra cenicienta que levanta nubecillas de polvo, los mismos pies sin zapatos sobre una tierra seca, inservible, ¿no? Entonces se va estableciendo esta progresión negativa de la ruina de la región. La cámara recorre el lecho del río, está completamente seco, pueden verse animales muertos, perros cuyos vientres están terriblemente hinchados, reses sobre cuyos cuerpos se posan los zopilotes que echan a volar al paso de la cámara. El cielo, una banda de zopilotes gira en círculo tenazmente. Se oyen los graznidos, ¿no? Los zopilotes que están al final de la novela, aquí aparecen. Una extensión de tierra yerma, absolutamente desolada. Un gran close-up de las manos de Úrsulo que toman un terrón seco de tierra y lo deshacen entre los dedos. La cámara retrocede y toma a Úrsulo en figura entera. Ahora tiene el rostro desencajado, los ojos muy grandes y la ropa desgarrada y sucia. Está sentado sobre un tronco de árbol. Es la derrota. Y ya las familias se van, ¿no? Y ellos deciden quedarse. Luego Cecilia mira con estupor infinito. Va a llover, debiera darme alegría, pero ya no puedo. Como si estos nubarrones me anunciaran una muerte definitiva. Porque efectivamente la tempestad y la muerte ahora va a generar un efecto paradójico. O sea, ya con la ruina de la presa, ya que no controla el ciclo de la vida, del nacimiento de la vida, de la fertilidad de la tierra, etcétera, ya es una alternancia de sequía e inundación, ¿no? O sea, ya ni siquiera el agua fertiliza, sino que inunda y mata, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay armonía cósmica, ¿no? O sea, a mí me parece que en cierto sentido podríamos ver como, digamos, la idea que también, bueno, puede ser, una idea que cualquiera puede entender, ¿no? De la armonía del ciclo cósmico, de la fertilidad, del ciclo agrícola, del ciclo de las estaciones, del ciclo del fruto, ¿no? Del renacer del fruto y que luego muere, y la semilla que luego vuelve a dar la posibilidad de nacer, etcétera. Todo eso en la cultura, digamos, mesoamericana, tiene una gran importancia en la cultura prehispánica mesoamericana, y precisamente, por ejemplo, en los ciclos míticos que luego se sintetizan en el Popol Vuh, ¿no? De la cultura maya, donde la función generadora es precisamente la que logra establecer un control en el dominio de las fuerzas del inframundo, que son, sí, fuerzas de fertilidad, pero que también pueden ser fuerzas devoradoras. Entonces, si no hay una función de control, de armonización de esas fuerzas, entonces todo se va a derrumbar, ¿no? Y me parece que aquí es como si Revueltas jugara con este mecanismo mitológico de mostrar cómo el crimen, el delito de Natividad, rompe la posibilidad de que Natividad tenía esa función de garantizar la posibilidad de la prosperidad, de la fertilización de la región, desde el punto de vista simbólico. Desde el punto de vista concreto era la cuestión de la presa, ¿no? Pero en fin, hay como varios planos, ¿no? De interpretación que se juegan en la construcción del guión, la construcción narrativa del guión. Y el río, en efecto, luego termina con la inundación, ¿no? La avalancha de agua que ocupa todo el cauce empieza a correr con un ruido siniestro, efectos de relámpagos intermitentes, y se escucha la voz narrativa: río turbio, jamás de agua clara, río taimado, vencedor al fin. Nada pudo el hombre contra tu voluntad terca, nada contra tus aguas, nada contra tus caprichos, río maldito, etcétera, ¿no? Entonces, río desesperanzado, río de la muerte, ¿no? Entonces ya en la región ha prevalecido la muerte, ¿no? Y regresamos a el momento en que había empezado el flashback.
Gran acercamiento del rostro de Adán, alumbrado por la vela del cura. Afuera se escucha el rumor de la tempestad. Adán tiene los ojos cerrados y los va abriendo poco a poco. Mataste a Natividad y aún esperas matar a Úrsulo. Eres Caín vivo, pero así como Dios perdonó a Caín, te perdonará también a ti, hijo mío. Bueno, salen, y aquí termina pues el guión. Salen de la iglesia rumbo a la casa de Úrsulo, donde está Chonita muerta. Pero cuando dice aquí, abre la puerta y la ráfaga de aire y agua apaga la vela que llevan entre las manos. Ahora los tres no son sino sombras en medio de la oscuridad. La cámara los sigue en mitad de la tormenta hasta que llegan a orillas del río junto a la barca. Suben los tres y Adán Úrsulo comienza a bogar. Adán y Úrsulo comienzan a bogar. Y disolvencia a la otra margen del río donde atraca la barca. A la luz de un relámpago puede verse cómo desembocan únicamente Úrsulo y el cura. La cámara los sigue en dolly por unos instantes y luego hace swing en sentido inverso hacia el río para establecer cómo la barca es arrebatada bruscamente por el oleaje del río. La barca se mueve durante algunos momentos hasta desaparecer en medio de las tinieblas. Y así termina el guión. Aquí pues ha omitido el momento del asesinato de Adán, que no se sabe realmente cuál es su fin, qué destino ha tenido. Pero hay una sugerencia que, bueno, por lo menos para el lector de la novela se puede intuir, que es que en la novela hay un momento en que el cadáver de Adán flota por el río y que es identificado por el narrador como una barca. Entonces, ajá. Entonces es como si la barca fuera una simbolización de Adán, ¿no? Que ya ha quedado, pues, amo. La barca. Entonces tiene, digamos, esa traslación después de esta imagen al poema, y aparte también en los días terrenales, es que eso, el que iba a ser el asesino de Gregorio, el personaje principal, y que es asesinado por una prostituta porque está enamorada de Gregorio, para salvar a Gregorio mata al posible asesino, ese asesino también aparece flotando en el río. Ah, sí, claro. Entonces, digamos, esta imagen del cadáver del asesino flotando en el río, ¿no? Se mueve, ¿no? Entre la narración y la poesía, y aquí pues como si aquí fuera, ¿no? No está claramente visualizado, pero hay como una sugerencia para por lo menos el espectador más conocedor, ¿no? De la obra de Revueltas. Y bueno, entonces aquí con esto termina el guión y me parece a mí que lo que estábamos comentando antes de que incluso hay en estas descripciones una muy clara concepción de la dirección del film, ¿no? Ya está bastante desarrollado ese trabajo de cómo se va a visualizar todo, y hay muchas descripciones que son muy interesantes desde el punto de vista también de los efectos de luz, de claroscuros, y sobre todo en la parte que corresponde a la representación ya del mundo en ruinas, ¿no? Ya del caos cósmico, que es la primera y la última parte. Por ejemplo, me interesaba detenerme nada más como ejemplo en la descripción cuando llegan cuando llegan Adán y Úrsulo a la casa del cura, a la iglesia. Creo que es aquí, a ver. Ajá.
Por ejemplo, vean cómo se hace la disolvencia al interior de la iglesia cuando los personajes están llegando. La cámara toma en un gran acercamiento el perfil de un Cristo negro, el Cristo del veneno, en medio de la penumbra que rodea el lugar. Los relámpagos de la tempestad iluminan de vez en cuando el rostro de la imagen, y entonces es posible advertir la sombra del agua, reflejada desde algún vitral, corriendo por encima del propio rostro. Se escucha hueca pero profundamente emocionada la voz del cura. Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador, asísteme en mi última agonía. La cámara hace un pan ligero siguiendo la trayectoria de la inclinada cabeza de Cristo y toma desde un punto de vista alto, el supuesto punto de vista de la imagen, la figura del cura arrodillado, la cabeza sumamente inclinada, como a punto de tocar el suelo. Es un cura pobre, mal vestido, casi harapiento. En el primer término de la escena pueden verse los pies de Jesucristo atravesados por el clavo, en el segundo la llama de una vela y en el último término, rodeado de tinieblas, el cura. La cámara hace un dolly lento hacia la cabeza del cura hasta dejarla en gran acercamiento. Se oyen fuera de la pantalla unos rudos golpes en la puerta de la iglesia. El cura no se altera, pero levanta lentamente la cabeza, dirigiendo la vista hacia el punto en que se supone está la imagen de Jesucristo. Los golpes en la puerta arrecian, el cura repite su oración: no seas mi juez, sino mi salvador, asísteme en mi última agonía. De la izquierda de cámara sale la mano del cura y lentamente toma la vela que se encuentra a derecha de cámara. De esta manera, al retroceder la mano de fuera de cuadro a interno de cuadro, alumbra primero una mitad del rostro del cura y enseguida la otra, estableciendo un cierto juego de ángulos con los pómulos. Los golpes en la puerta han ido en crescendo, huecos, llenos de extraña resonancia, hasta parecer que ocupan la nave entera de la iglesia. Interno, noche, iglesia, bueno, también el efecto sonoro, es importante. El mismo cura caminando bajo la nave de la iglesia, junto a la pared, en dirección a la puerta, camina seguido por la cámara con la vela en mano. La vela no es suficiente a alumbrarlo y continuamente se tropieza. Los relámpagos iluminan la escena y pueden verse entonces las imágenes de los santos adosadas o empotradas en la pared, que tienen cierto aire sobrenatural y lleno de misterio. La puerta de la iglesia, tomada desde el interior, desde el punto de vista del cura, se estremece la puerta por obra de los golpes desesperados. Aparece en cuadro el cura y toma entre sus manos la aldaba, abre la puerta y una poderosa ráfaga de aire y de lluvia penetra de golpe en la iglesia, apagando la vela que el cura lleva en la mano. Puede apreciarse, no obstante, que al mismo tiempo y violentamente entran a la iglesia las dos sombras de Úrsulo y Adán. Entre los tres cierran la puerta y luego permanecen ahí, silenciosos por un instante en la penumbra. Se escucha la respiración agitada de los dos hombres que han entrado. Bueno, entonces vieron cuántos efectos, ¿no?, de luz, de posiciones de cámara, de iluminación, de cuadro oscuro, efectos sonoros, los efectos de las imágenes de la iglesia, de los santos, que deben contribuir, ¿no?, cooperar a crear esa sensación de aire de misterio y de sobrenatural, que es pues la cifra, ¿no?, de la representación de este caos cósmico, ¿no?, en esta organización narrativa muy compacta, muy coherente, que digamos sintetiza lo que es pues en efecto el desarrollo narrativo bastante más amplio y con más digresiones, ¿no?, más complejo de la novela. Sí, ¿no? Y este ejemplo que acabas de dar, hace rato te preguntaba, Diego, que cómo se hacía o sea, cómo revueltas hacían el guión para ver qué estaba pasando adentro de los personajes, ¿no? Digo, ahí por ejemplo creo que, ahí digamos sí me arriesgo más un poco a plantearlo, ¿no? Porque no sé si sea así desde el punto de vista cinematográfico,
pero lo que me parece que cómo consigue Revueltas mostrar lo que está pasando adentro de los personajes queda muy bien expresado en toda esta secuencia que tú acabas de mostrar, ¿no? Es decir, lo que está pasando adentro de los personajes se tiene que ver en la pantalla, ¿no? O sea, porque si no, esto no funcionaría. Entonces, toda la construcción del espacio exterior en el que está el personaje, ¿no? Es, digámoslo así, una transposición del espacio interior del personaje. Entonces, esta duplicidad del cura, ¿no? Jesús, sus palabras son, sus oraciones: Jesús, no seas mi juez ni mi salvador, ¿no? Se le ilumina un al lado del rostro y luego el otro, ¿no? El cura, digamos, no sabemos que es un cura quizá pues porque está vestido de sotana, ¿no? Pero en realidad todos los demás signos son los que están mostrando que todo su mundo interior es religioso, ¿no? Y además es el Cristo el que presenta, digamos, la visión del cura, ¿no? O sea, desde arriba, ¿no? Es decir, el cura forma parte de un cosmos, ¿no? Místico, bueno, para el religioso, que es ese, ¿no? Entonces todos esos signos interiores nos muestran qué está pasando adentro del cura, que necesariamente está en un conflicto, ¿no? O sea, la oración, ¿no? Es, digamos, no una oración, ¿cómo decirlo?, aprendida, sino una oración en la que está tratando de establecer cuál es su sitio, ¿no? Y justamente recibe a dos personajes que pueden ser o el Salvador o el juez, ¿no? Puede encarnar cualquiera de esas dos figuras, ¿no? Y todo este dramatismo, ¿no? de los resplandores de los relámpagos, la tempestad y todo eso, bueno, digamos, ese es el mundo interior del personaje, ¿no? Es un mundo desgarrado, confuso, paradójico, en conflicto, ¿no? Que reconoce lo que está pasando afuera, pero, digamos, se siente como sin control, ¿no? También otra cosa que me parece que tiene que ver con esto de cómo mostrar lo interior, y a lo largo que Alessandro iba mostrando el guión, yo creo que uno puede notar que son frecuentes los close-ups, ¿no? O sea, de hecho la película empieza con un close-up sobre la cara de Cecilia para mostrar, ¿no? Digamos, el dolor de haber perdido a la hija, ¿no? Y toda la construcción también ahí del espacio contribuye a mostrarnos que el personaje está padeciendo, ¿no? Entonces, la profusión de close-ups me parece que tiene que ver también con esta concentración en lo que le pasa a los personajes, ¿no? Y eso reforzado porque lo que está afuera en realidad es lo que está pasando adentro, ¿no? Ese es un poco, me parece, que la manera en que en el guión, por lo menos en este caso como lo veo yo, Revueltas emula, ¿no? Los procedimientos que narrativamente, de una manera literaria, pues son otros, ¿no? O sea, no pueden ser los mismos. Entonces, yo creo que, además, no sé si creo que habíamos visto algo sobre esto de una especie de estructura circular, ¿no? De que lo que aparece al principio, aparece al final, ¿no? Y aquí justamente se aprovecha ese mismo recurso también, ¿no? Para encerrar todo el lapso temporal, ¿no? Que habíamos visto que se prolonga hacia el pasado, ¿no? O sea, en realidad la película dura lo que dura la secuencia, digamos, el tiempo cronológico del presente en la película dura lo que dura la primera secuencia, desde que está la niña muerta hasta que sale por el cura, ¿no? Y se cierra con esta última escena del cura despidiendo a los personajes, ¿no? Y en medio, digamos, es como un gran paréntesis, ¿no? La estructura en este caso es como un gran paréntesis, ¿no? Los extremos muestran el tiempo presente y lo que está en medio es toda la profundidad cronológica, histórica, ¿no? del relato, ¿no? Entonces, de alguna manera participa, digamos, de la experimentación narrativa un poco también que Revueltas tiene en la novela, ¿no? Y quizás estos ejemplos que también daba Alessandro de estos encuadres singulares que plantea Revueltas, bueno, también de alguna manera creo que tienen que ver con esa experimentación narrativa, ¿no? Que Revueltas pone en práctica en la novela, pero que evidentemente aquí tiene que recurrir a otros medios, ¿no? Que son los propios de la expresión cinematográfica, ¿no? Sí. Entonces, pensé que habían anotado un gol por ahí.
Bueno, algo que quería yo añadir a lo que había dicho Alessandro también, que esto de, lo de la épica, de la huelga, que un poco también está en la, digamos, esa visión épica, digamos, de lo popular y del movimiento, ¿no? De los obreros agrícolas, ¿no? No sé cómo tú veas, como que un poco también se muestra, al menos en la novela, creo que también en el guión, en el momento del entierro de Natividad, ¿no? Que hay toda una, digamos, manifestación así, pues muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, yo creo que la mejor palabra es épica. Que es cuando proclaman la huelga en el guión. Y acá, miren, déjenme ver si lo encuentro, se lo tenía yo marcado. Fíjense, lo que pasa es que también me interesa este asunto de lo épico, porque en la novela, digamos, esto de lo épico se junta con lo poético y con estos espacios donde lo narrativo, ya no tiene pie, estos espacios donde lo narrativo, digamos, da paso a otros recursos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el momento del entierro de Natividad está precedido por este fragmento, ¿no? Aparentemente sin función narrativa, ¿no? ¿Qué es el viento y de dónde? Perdón, ¿qué es el viento y de dónde parte? ¿De qué rincón? Sopla de pronto sobre la tierra, invade el planeta, solloza largamente sobre el violín profundo de los meridianos. Su llanto sobre la tierra es para llorar las cadenas del hombre, que las siente más profundas cuando la palabra del viento corre por el mundo. Estoy aquí, calcinada planta, rama oscura, y afuera el viento. Espada, hermano, flor furiosa, libértame de la cárcel, líbrame. ¿Dónde tu planta? ¿Dónde tu árbol? Tú eres el caballo pausado que circula en la redondez del jardín, entre las rosas con sangre, como dentro de la gracia de un circo, y eres el cazador, el cuerno y la jauría tras de las nubes. Pero eres también el planeta y la perdición, la sola soledad del hombre. ¿Dónde tu cueva? ¿Dónde la tóxica lágrima infinita de que estás hecho? Pasa el viento una vez y otra más, hasta 1000. Pasa, desaparecen sobre la tierra los hombres, las edades, queda el viento. Sobre el cadáver de Natividad se colocaron banderas, una impresionante multitud lo condujo al cementerio en el atrio de la iglesia del pueblo, ¿no? Entonces, digamos, todo ese fragmento casi, que uno podría sacar, ¿no? Completito, y ponerlo en una antología poética, ¿no? En realidad lo que está haciendo aquí, en su función narrativa, es, ¿no? Generar este ambiente épico, cósmico, así universal, de la muerte singular, ¿no? O sea, eso yo creo que está muy bien logrado, creo que tanto en el guión como en la novela, de cómo la muerte singular y el crimen singular adquieren dimensiones, como decía Alessandro, cósmicas, ¿no? Históricas, ¿no? O sea, inmanejables incluso, ¿no? Y eso queda muy bien, digamos, configurado en este fragmento, ¿no? Donde el viento, además hay una serie de signos bien interesantes en la novela, que por ejemplo Revueltas le da mucha importancia al agua en la película, ¿no? En el filme, bueno, en el guión. Y acá hay una serie de elementos donde se va conectando la cuestión, digámoslo así, de ambiente, ¿no? Y mitológica e histórica. Por ejemplo, el viento, uno diría, bueno, ¿y por qué el viento en este fragmento, no? Bueno, en la novela tenemos al viento, tenemos a Quetzalcóatl, ¿no? Y tenemos a Zapata. Y resulta, ¿no?, que Zapata, en algunas lecturas, digamos, de carácter mitológico, ¿no?, es la reconfiguración de Quetzalcóatl, ¿no? O sea, hay estudios antropológicos y de tradición oral que se han hecho, donde van siguiendo el rastro de los atributos que se le asignan a Zapata, ¿no?, entre los pueblos actuales, ¿no?, del sur de Morelos y de Morelos, pues, ¿no?, y van encontrando, ¿no?, una serie de paralelos entre estos dos personajes
ya Zapata mítico, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, como que Revueltas no andaba tan perdido, digamos, ¿no? Al ir elaborando, ¿no? Estas densificaciones del sentido, ¿no? De los personajes que incorpora, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía que valía la pena señalarlo, ¿no? En función de lo que decía Alessandro del carácter épico, ¿no? Y cómo se construye el carácter épico en el guión y cómo se construye el carácter épico acá en la novela, ¿no? ¿Tú, Alessandro, quieres añadir algo? No, yo más bien quisiera saber si hay preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario. Dejamos un espacio de tiempo, ¿no? Tenemos prácticamente una hora para... Tenemos mucho tiempo por si hay... Bueno, esto que está... Nada más decirles cómo las pruebas, ¿no? Digamos que el proyecto de filmación del luto humano estaba en marcha. Esta es una carta que escribe José Revueltas a la sección de directores del sindicato para que lo acepten o sea, como condición necesaria para poder filmar una película. En uso de los derechos que me confiere mi calidad de miembro de una de las ramas integrantes de nuestro sindicato, es decir, la rama de autores y adaptadores, me permito dirigirme a ese honorable comité ejecutivo en solicitud de mi ingreso como socio de la rama de directores, ya que existe el propósito de parte del productor, señor Abel Salazar, de filmar bajo mi dirección una obra cinematográfica original mía, y sobre la cual se adjuntan los contratos respectivos. Y en apoyo de la presente solicitud, a continuación hago referencia a mis antecedentes en la industria para que estos sean considerados al respecto. Y al final dice, la lista que antecede corresponde a obras vendidas a compañías responsables que las filmarán conforme a sus planes de producción. Dichas compañías son las siguientes: José Luis Calderón para El luto humano y Los muros de agua. O sea que estaba ya en manos de un productor. José Revueltas solicitaba entrar en la sección de directores para poder filmar, con lo cual también se le daría la posibilidad de filmar El luto humano también, pero finalmente no se pudo. Y apoyaban su solicitud Julio Bracho, Emilio Fernández y Roberto Gabaldón. Aquí las tres firmas. Y el guión mismo, la parte manuscrita que ahí la traía yo. sí, a ver. Perdón, ese que nos mostraste ahora, ¿de qué fecha es? Esa carta está sin fecha. Pero debe ser por ahí, por los 40 y algo, ¿no? Y este es la otra versión del guión. Este es ya, digamos, como el facsimilar, ¿no? Y aquí está algunas páginas manuscritas del mismo guión, ¿no? Dice Gabriel con Onofre, que son los ayudantes de Adán, ¿no? Aquí está Adán. Disolvencia larga. Esto habría que... Ahí. Así. Bueno. Sí, digamos, la versión que se conserva en Austin, que es la que está ahorita mostrando Alessandro, y digamos, aunque realmente es... No digan nada. es práctica, no, ya pedimos permiso. Bueno. Ya pedimos permiso para hacer el trabajo. Entonces,
esta es la que está en Austin, ¿cómo se llama? Digamos, es prácticamente, o sea, en un 80%, ¿no? La que está en la Asociación Manuela de Valdés Bravo, ¿no? Ya, digamos, está prácticamente terminada, ¿no? Solo que hay, digamos, ese 20% está escrito a mano, ¿no? Acá, incorporado e intercalado, y todavía con muchas notas, digamos, que están por mecanografiar, ¿no? Pero en realidad, entre la versión que tiene pasajes manuscritos y múltiples anotaciones y la más acabada, ya prácticamente sin correcciones o con muy pocas correcciones a mano, ¿no? La diferencia es de unos días, ¿no? 2 días, me parece, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que las jornadas de trabajo de revueltas para el cine sí eran, digamos, intensas, ¿no? Y, digamos, una vez que tenían los esquemas, el proceso de trabajo de escritura era bastante rápido, ¿no? O sea, digamos, hay registros, hay testimonios de que las jornadas de trabajo de revueltas podían llegar a ser de 24 o 48 horas, ¿no? Seguidas escribiendo, ¿no? Entonces, aquí, digamos, se ve que tenía mucha necesidad de terminar el guión, yo creo que más bien interna, ¿no? Porque todo el proceso, como nos muestra Alessandro, pues no fue tan pronto, ¿no? ¿Qué otra cosa de los...? Bueno, era eso. Hay algunas cosas sobre el guión que a mí me gustaría señalar, pero primero, si ustedes tienen algo que comentar más, alguna pregunta, alguna duda. Yo quiero hacer un comentario. Fueron algunos, ¿cómo se puede decir? Hay como la continuidad que puede darle la historia o las historias que van convergiendo en el espacio. Es decir, no sé, en alguno de tus trabajos, creo que es en el cuadrante, hablas de que el punto de vista se va intercambiando, pero el punto donde coinciden es en el espacio. Porque en el cuadrante es el barrio, el espacio del barrio, la localización, digamos, lo que le da unidad al conjunto de historias, ¿no? En un primer momento, y luego se van entendiendo las interconexiones, que es un poco lo que sucede en El Callejón de los Milagros, de Vicente Leñero, donde las historias tienen su unidad en la vecindad. En ese sentido, en ese artículo yo hablaba de eso. Y aquí en este guión, la idea de que termine en el espacio donde inició. Empieza, es como o sea, la importancia del espacio es como un cierre, digamos. O sea, digamos, el espacio es como todas estas digresiones y estos movimientos hacia el interior del personaje, etcétera, los close-ups, tienen como esa continuidad del espacio, porque hay otra cosa constante que son los pies. ¿No? Sí, bueno, se trata de un éxodo, ¿no? Un exilio. Entonces, digamos, el énfasis en los pies vendría perfectamente con el sentido, ¿no? Yo no sé por qué creo acordarme que el título anterior del luto humano era algo así como Las huellas habitadas. Sí, creo que sí ese es el título, o algo semejante. Sí. Y entonces también eso resulta significativo, ¿no? Que luego en el guión aparezcan tantas veces las huellas como recurso visual para expresar un efecto poético, un efecto de extravío, un efecto de dificultad, ¿no? Y de éxodo, ¿no? Como remitiendo a ese éxodo. No, y además, por ejemplo, si uno ahí digamos, el interés de revueltas por los éxodos y las peregrinaciones y las marchas y todo eso, ¿no? En un sentido tanto religioso como político, pues también se muestra, por ejemplo, en los reportajes que hizo sobre la marcha sobre la nieve, la marcha del hambre sobre la arena y la nieve, creo que se llama el reportaje, ¿no? Entonces, en realidad es el asunto, digamos, de la peregrinación, el exilio, el éxodo, la caminata, la marcha,
Eso también es otro de las constantes, ¿no? Como interés, digamos, de cosas que ocurren, ¿no? Pero también como algo que sirve para contar, ¿no? Una historia, ¿no? Entonces, eso creo que también queda aquí en el luto humano marcado, ¿no? ¿Sí? Y lo que tú decías de que empieza y termina, pues bueno, o sea, también ese es o sea, el espacio también sirve para eso, digamos, para darle forma, ¿no? al relato, ¿no? O sea, no solamente el sitio donde ocurren las acciones, digamos, ¿no? Sino que es el contenedor de las acciones, digamos, y que por eso se puede pensar en esto de que es una especie de paréntesis, ¿no? O sea, sirve para eso, para contener todo lo demás, ¿no? Ese espacio. Y aquí alguna cosa que iba a añadir, justo de este también, ¿cómo se llama? Fragmento que mostró Alessandro, de toda la escena del cura, ¿no? Y el Cristo y todo ¿Quieres esto. que te pase esto para...? No, solo, es que ya la vimos, ¿no? Solo lo que iba a añadir es que todo ese desarrollo de toda esa secuencia es la que está escrita a mano, digamos, en el guión previo, y que después ya fue incorporada. O sea, es toda una secuencia que Revueltas, digamos, incorporó posteriormente al primer desarrollo general del guión, ¿no? Entonces eso me parece también interesante, ¿no? De señalarlo, que en el trabajo que estamos haciendo de edición de los guiones, pues lo que estamos haciendo es eso, ¿no? O sea, comparar ambas, ¿no? Ver un poco cómo ha sido el proceso de escritura del guión, cuáles son las diferencias, las variantes que son más o menos significativas, ¿no? Como sería esta, ¿no? Toda esta secuencia que se ha desarrollado aquí, y anotar algunas otras cosas de interés, como lo de que más de una vez señaló Revuelta la necesidad de que estuvieran los diálogos hablados en huichol, ¿no? Que además tengo la impresión, eso tendría que averiguarlo más todavía, de que él conocía un poco, ¿no? Porque digamos, las variantes del huichol se extienden también hasta Durango, ¿no? Que es la tierra de Revueltas, ¿no? Entonces yo creo que Revueltas no es solamente que quisiera dar un efecto, digámoslo así, ¿no? Sino que realmente había una cierta conocimiento, ¿no? Digamos, de la distribución de los pueblos originarios sobre el territorio nacional, ¿no? Yo nada más me quedé con la duda, como que me perdí un poquito. ¿Para qué era la carta que dirigió al gobierno? ¿Revueltas? ¿Qué era el...? Ahora te lo voy a... Sí, esa carta que yo cité la voy a mostrar. La de que donde renuncia a... Sí. Mira esta aquí. Este, por ejemplo, es un recibo de pago, ¿no? La de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Suplica usted se sirva ordenar, se expida oficio de comisión a favor del ciudadano José Revueltas con sueldo de, gracias, con sueldo de 3,000 pesos a contrato adscrito a esta dirección, quien sale a las obras de Papaloapan en trabajos de filmación. Luego, aquí, sírvase usted desempeñar la comisión oficial que a continuación se indica para su traslado a obras de del Papaloapan con duración de 30 días con objeto de efectuar trabajos de filmación. Y aquí lo mismo. Y esta es la carta que escribe José Revueltas a los señores Adolfo Oribe Alba, licenciado Armando Oribe Alba, en familia, ¿no? Muy señores míos y amigos, como quiera que el carácter de esta carta no obedece a razones burocráticas ni técnicas, sino de una índole muy distinta, me permito dirigirme a ustedes. Bueno, a ver, sinceramente debo decir que acepté con orgullo y entusiasmo colaborar con ustedes desde mi modesta esfera
como trabajador cinematográfico en una de las obras más gigantescas y fecundas en que se ha empeñado el país, que es la de dominar el agua y calmar la sed de nuestra hostil y abrupta geografía. Este empeño iniciado por el presidente Calles y ahora en su más elocuente y pleno desarrollo es uno de los legítimos timbres de orgullo de los regímenes revolucionarios. El citar aquí al presidente Calles no es un hecho fortuito. Una gran parte de los jóvenes y adolescentes de aquella época, desde muy diferentes puntos de vista, fuimos sus enemigos, con la parte de razón y sin razón de que siempre adolecen las actitudes políticas que más tarde son corregidas por la historia. Las obras de irrigación, la construcción de presas, etc., son el complemento lógico, natural de la reforma agraria, que a su vez constituye la esencia misma inalienable de la Revolución Mexicana. Este es un lugar común para todos nosotros, pero lo que quiero decir con ello es que tal consumación práctica y en el orden de crear los instrumentos de producción que el país necesita de nuestro movimiento revolucionario es ya un proceso histórico por encima de las incidencias políticas diarias y ajeno a ellas. La propaganda, la propagación de los beneficios, de la trascendencia y del contenido humanos de esta tarea de irrigación no puede ni debe ser entonces, ni lo es tampoco, por fortuna, una propaganda de partido, de ningún partido, y tolerar o propiciar tal cosa sería infecundo, cuando no contraproducente. En consecuencia, para realizar la labor que ustedes tuvieron a bien encomendarme, y pese a que pertenezco a un partido, el Partido Popular, me despojé en absoluto de cualquier criterio partidista y sectario para juzgar tan solo los hechos objetivos, nacionales, patrióticos, de una obra colosal que enaltece a los magníficos hombres que la dirigen y que la realizan. Sin embargo, durante los últimos meses, el país ha venido padeciendo una suerte de sobreexcitación e hipertrofia de su sensibilidad política, hecho por otra parte muy natural, dadas las circunstancias electorales por las que se atraviesa. Este estado no ha podido menos que influir y proyectarse sobre los más diversos órdenes de actividad, aun aquellos en que deliberadamente se excluyen los intereses de partido. De este modo, aunque nunca consideré que mis convicciones políticas personales fueran incompatibles con el trabajo que me fue encomendado por ustedes, llegó el momento en que tal cosa, por desgracia, se convirtió en realidad. Mis actividades políticas así han entrado en conflicto con una actividad para mí tan querida como la que se me asignó en la Dirección de Filmoteca de Recursos Hidráulicos. Por razón de principio y convicciones no podría jamás, ni a título transitorio, suspender mis actividades políticas. Me veo en la necesidad entonces de renunciar al cargo con el que tan espontánea y amistosamente ustedes tuvieron la bondad de honrarme. Sí, no, yo creo que queda Revueltas como pintado de cuerpo entero, ¿no? En sus actitudes políticas, ¿no? Y que pues no creo que haya sido, bueno, creo más bien no fue la única vez que tomó decisiones de ese tipo, ¿no? ¿Y qué fecha se da? ¿La fecha? No sé. Pues no aparece, ¿no? Una fecha. Vamos a tratar de establecer. Pero es, digamos, en vísperas de... Bueno, cuando ya está listo el guión. Esto es mucho después. Aquí está, por ejemplo, el contrato que es de 1952. Son 10 años después de la escritura del guión. No, lo que sí tuvo Revueltas fue una participación en una huelga agrícola por la zona de Camarón. Durante los años 30, ¿no? Los años 30, y que fue una de las razones de su participación en esa huelga, que sí era de trabajadores agrícolas, ¿no? Por la que él será pues sí, capturado y llevado después a las Islas Marías, ¿no? En uno de los... Entonces, digamos, dentro de la novela y del guión, sí hay un fondo, digamos, biográfico, y de hecho en la novela se menciona a Revueltas a sí mismo como parte de los participantes en aquella huelga, ¿no? O sea, digamos, de alguna manera data cronológicamente el relato del luto humano, ¿no? Con
su presencia en la novela misma, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, digamos, esto es posterior, ¿no? a aquella en la que sí participó. Tenía esa duda del periodo este de cine, porque entonces lo de las islas fue antes, ¿no? Sí, fue en los años 30 y algo. Luego hizo cine, y luego lo acusaron de ser la cabeza del 78 y lo encarcelaron. Y luego ya volvió a hacer cine, ya no, después de la No, pues hizo cine más o menos de una manera constante desde los 30 y tantos hasta los 50, ¿no? Más o menos constante así, ¿no? Sí, así el periodo de participación constante en la realización, en la industria cinematográfica, va, digamos, unos primeros contratos creo que ya desde el año 44, pero la primera película que sale es la del mexicano de Agustín Delgado, que es del 45, creo. La otra, que es del 46, es la segunda, y la primera con Gabaldón. Y luego hasta el año 55, que sale La Escondida, es una participación casi de todos los años, continua. Y luego hay una interrupción y hay como otras participaciones más adelante en los 60, pero más esporádicas. Y ya cuando sale del Lecumberri, ya después de no mucho tiempo, se enferma, no está muy bien, muere. Y con el Apando participa un poco en la adaptación, pero no llega a ver la película editada. Sí, aunque también ahí había unos papeles que señalan que sí se había preparado una función, ¿no? Privada, para la familia, ¿no? Donde él hubiera podido haber asistido, ¿no? ¿De qué año se la mandó? 75. La novela. No, la película es 75. Ok, O sea, quedó editada en 75, creo que se estrenó en 75. Ustedes están, bueno, digamos, la apreciación de todos estos textos, digamos que tienen o sea, es un instrumento ya, aparte digamos lo que nos deja Paula, ¿no? Y Diego, como de la parte, pues digamos, visceral del guión. Ustedes, más allá de eso, pueden detectar como una, digamos, por parte del gobierno o de la industria en la que él llegó a encajar, un retiro del apoyo, o ya de pronto digamos, porque ahorita mencionabas que también este tipo de actitudes de él, bueno, él se retira hace que lo expulsen del Partido Comunista, etcétera. Tiene algunas actitudes que hace pensar que, bueno, pudo haber tenido continuidad en sus distintas facetas, pero ustedes han como detectado, digamos, también por documentos, como una cerrazón de apoyo, o en realidad es él el que, digamos, decide irse Por principios ¿sí? políticos. O también creen que haya esa parte. Bueno, así tan en general no sé, pero en la cosa de, pues, o sea, dirigir siempre se le dificultó, ¿no? O sea, ahí era una cosa más bien de la dificultad de obtener la licencia como director, ¿no? O sea, era un problema entre industrial y sindical, ¿no? Es por la que era difícil tener la licencia, ¿no? Y lo intentó mucho, pero no lo consiguió nunca, ¿no? Tener la licencia. Y la otra participación que, digamos, fue polémica de él en la industria del cine fue cuando, digámoslo así, denunció o mostró y documentó, ¿no? Digamos, el monopolio en la exhibición del cine en México, ¿no? Y que fundamentalmente lo tenía un empresario norteamericano de apellido Jenkins, ¿no? Revueltas, digamos, sí se confrontó, ¿no? Con ese monopolio, y no obtuvo el apoyo de las secciones sindicales a las que pertenecía, o la sección sindical a la que pertenecía, porque los colegas del sindicato querían mantener más o menos la situación tranquila, ¿no? Entonces, digamos, ahí hubo conflictos por eso también, y ahí yo creo que también Revueltas empezó un poco a salirse, ¿no?, del asunto, ¿no? Llegó a ser representante de los adaptadores cinematográficos, ¿no? De manera sindical, Revueltas, ¿no? O sea, no creo que hubiera una especie de persecución sistemática sobre Revueltas en la industria del cine, no.
pero lo que sí es cierto es que sus posiciones y sus actitudes respecto de determinados problemas de la industria y de la producción, ¿no? Pues lo fueron, digamos, acotando, ¿no? En sus participaciones, ¿no? Y bueno, también el propio ambiente del cine, ¿no? O sea, el ambiente del cine, los tiempos de filmación, las condiciones de filmación, que se la pasaban trabajando mucho tiempo, muchos días en determinadas fórmulas de diálogos que después no se usaban, ¿no? Con todo eso sí supongo que llegó un punto en el que lo hartó, ¿no? Y en las entrevistas que le hicieron ya tardías, ¿no? Él un poco, yo creo que ahí es un poco, todavía no tengo muy bien claro, pero a veces reniega, digamos, ¿no? de la industria y del cine mismo, ¿no? De su participación, y dice que sus películas no eran tan buenas y que qué bueno que se fue de ahí, ¿no? Eso sobre todo se puede ver en entrevistas ya más tardías, ¿no? Pero de que le gustaba el cine y quería dirigir, pues eso fue total. Yo creo que esas entrevistas ya están más en el contexto del clima de los 60, que es cuando también salen las obras de Emilio García Riera, que le critican mucho, digamos, la crítica especializada en cine en esa época empieza a menospreciar mucho esas películas, entonces por ahí igual él se sentía afectado en ese sentido. Pero por ejemplo este documento del año 49 es interesante, ¿no? Porque como sindicalista del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica en la sección de autores y adaptadores, dan estas declaraciones a la prensa donde dicen que numerosas publicaciones han vuelto a poner de actualidad el tema de la censura a películas y argumentos cinematográficos con motivo de la gestión que realiza al frente del departamento respectivo el señor Guillermo Jiménez, recientemente designado para el cargo. En relación con este problema y para fijar en definitiva su posición oficial, la sección de argumentistas y adaptadores cinematográficos quiere hacer del conocimiento público las siguientes declaraciones: que los argumentistas y adaptadores cinematográficos de México de ningún modo aceptan ni aceptarán ninguna clase de previa censura a sus argumentos o adaptaciones, por considerar que dicha censura, al mismo tiempo que hiere su dignidad de hombres libres, lesiona la libertad de expresión del pensamiento que garantiza la Constitución de la República. O sea, que ya, sí. Ahí, o sea, el ánimo luchador de revueltas, por supuesto, se expresa también dentro de la industria, y por eso yo decía que también es una lucha por lo literario dentro de las películas, ¿no? Sí. Y también redactó, ¿no?, una especie de código de ética de los escritores o algo así, ¿no? Tiene por ahí. Creo que sí, porque además aquí también dice luego en la declaración que los propios argumentistas y adaptadores cinematográficos serán quienes fijen un código de normas éticas que rige el contenido de sus trabajos, código que se obligarán a respetar y que por los medios lícitos que permita la acción sindical impondrán a aquellos productores que persistan en su empeño de perturbar y corromper la moral pública. Ya, entonces dice, bueno, tampoco decimos que vamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Dicen que son responsables y que van a... Sí. Pero... no sé si hubo censura, ¿no? Por ejemplo, la diosa arrodillada, ¿no? Fue censurada, se prohibió su exposición por la sociedad de las familias católicas mexicanas, ¿no? Una organización. Hubo protestas, pero finalmente se exhibió. Sí, incluso eso es publicidad. También preguntaba eso porque ayer se mencionó, por ejemplo, a los cineastas de hoy, ¿no? Los mexicanos de hoy. Tratando de rastrear un poco si... Bueno, yo tengo dos impresiones, ¿no? Que él se pudo insertar en una industria, pues quizá con ciertas adversidades a lo que ya el caudal de lo que él había realizado, ¿no? Previamente. Que como escritor logra ser prolífico, pero que quizá no logra trasladarlo al cine. Entonces, quizá es cruel, pero haciendo esa comparación con su obra literaria, quizá la cinematográfica no está tan acabada.
Por otro lado, digo, vuelvo a esta cuestión, ¿no? Ustedes dedicándose a la parte visceral del cine, los guiones, ¿creen ustedes, bueno, ya un poco adelantaron ayer su pregunta, ¿no? Bueno, esta cuestión de que también Paula nos decía, no se puede continuar una idea de alguien más, ¿no? Pero digamos, volviendo a esta lectura que se propuso de, pues el trasfondo que queda, digamos, de una obra literaria o de distintos formatos en las que, bueno, los lectores y escritores entablan un diálogo con nuevas vertientes. En ese aspecto, ¿ustedes creen que como legado pueda continuarse o habría una manera, digamos, de rescatar, digamos, ese diálogo con un hipotético guión que deja revueltas, incompleto quizá? O sea, una obra más amplia de guiones O sea, que pudiera, quizá a lo mejor decías, ¿no? Por ejemplo, Cuarón no creo que se atreva a continuar ese guión. Por respeto. ¿no? Que si alguien filma... Sí. Quizá no la misma o... Si dependiera de mí, yo la filmo, ¿no? No. Si tuviéramos dinero, nosotros produciríamos la película. Un tanto por la crueldad que significa decir, por respeto no toco este guión, ¿no? Pero digamos... Bueno, ya lo intentó. Ya que lo publiquemos, alguien se va a acercar a... No, insisto, no tanto como el guión del luto humano, sino una perspectiva que proviniera de un diálogo establecido, lectores, escritores, conocedores, estudiosos quizá, que pudiera dar una perspectiva, digamos, a las nuevas generaciones, también pensando en que Oye, yo creo que no es ninguna tontería, la idea de que se filme el luto humano, o sea, no necesariamente con este guión, pero como tú dices, ¿no? También adaptándolo a nuevas normas, a nuevos códigos cinematográficos que están hoy en día, pero tampoco sería ninguna estupidez, ¿no? No, o sea, al contrario, yo creo que realmente, o sea, algo, si no entendí del todo mal, ¿no? El asunto. O sea, yo lo que creo es que sí se puede, digamos, configurar un corpus de la escritura de revueltas para el cine. O sea, que de hecho un poco es lo que estamos intentando, ¿no? Porque este es uno, el luto humano. El otro que vamos a trabajar es los 30 dineros. Y existe el apando, también está los albañiles, está la otra, ¿no? O sea, como un conjunto ya de guiones muy completos, muy terminados, ¿no? Que pueden configurar, ¿no? En un lapso no muy largo, ¿no? Un repertorio. Está el guión que sí se publicó de Tierra y Libertad, ¿no? O sea, por lo menos tenemos una decena de guiones cinematográficos de revueltas que es posible, ¿no? Estabilizar como un corpus más o menos completo, ¿no? Claro, nunca va a estar completo porque hay un montón de guiones empezados, inacabados, fragmentarios, ¿no? Y además pensando solamente ahorita en los guiones que son de revueltas, ¿no? Porque mucho de lo que hay conservado en realidad son argumentos, adaptaciones, por ejemplo, del Ahijado de la Muerte, ¿no? Hay fragmentos ahí, en fin, o sea, sí se puede, ¿no? Ahora, lo que pasa es que pues es un trabajo bastante lento, ¿no? No es fácil, porque la idea también es editarlos de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, se cuenta con el guión del Apando, publicado por el Conaculta hace un par de décadas, ¿no? Pero está lleno de ratas, o sea, tiene una cantidad impresionante de ratas, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de sacarlos como sea, ¿no? Se trata pues de hacer el trabajo de reconstrucción más próximo posible a las versiones existentes en los archivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es posible hacer un repertorio de la obra cinematográfica de José Revueltas. Eso sí se puede. Sí, no, yo había interpretado la pregunta como más bien que si alguien
luego lo retomaba y lo adaptaba, completaba y luego lo filmaba, ¿no? O sea, si podía tener un interés para una producción cinematográfica actual. Desde el punto de vista de lo que decía él, ¿no? Del corpus de guiones de Revueltas, eso absolutamente. O sea, yo creo que en realidad este proyecto que ha hecho José Manuel es un proyecto de importancia, diría, bueno, histórica, ¿no? Con respecto a los estudios sobre Revueltas, porque efectivamente es un descubrimiento la existencia de este guión, es un guión extremadamente significativo y se va a ofrecer a la publicación, ¿no? Así que realmente va a, digamos, a enriquecer el corpus bibliográfico, el corpus de obras de Revueltas. Y lo mismo va a ser con el otro, Los 30 dineros, que es un guión realmente muy, muy significativo. Y se podría hacer con otros, e incluso se podría hacer lo mismo con otros autores. Por lo tanto, es que yo estoy tratando, insistiéndole un poco a él que hagamos algo así como una suerte de taller permanente de estudios y ediciones cuando posible, porque luego hay otro tipo de complicaciones de tipo editorial, los derechos, ¿no? Pero de estudio ahí sí que no hay problemas. Taller permanente de estudios de eso, de la relación fílmico-literaria, de la literatura fílmica, de autores mexicanos y no solamente mexicanos, ¿no? O sea, yo partiendo un poquito de que, bueno, no se puede hacer ya Revueltas y hipotéticamente, pues ni en el caso de que su familia, sus descendientes, sus contemporáneos pudieran darnos la mejor vereda para conocerlo, simplemente como un rescate, digámoslo, generacional, ¿no? O sea, con un corpus tan rico y tan grande, ¿no? O sea, que yo me sorprende lo prolífico en temas y un poquito también, sí, eso en cuestión de guiones, ¿no? Que ayer se nos dio el panorama, pues que da la idea de que incluso se sigue perfeccionando el método para representar pues una idea, ¿no? Dentro de la misma historia de Revueltas, pues hay, digo, cómo era lo lineal y lo simultáneo, ¿no? O sea, él manejó una cantidad de temas que o sea, que queda el legado para seguirlo rastreando, rascando, ¿no? Trabajando. Sí, sí. No, digo, uno piensa, por ejemplo, en autores como Alfonso Reyes, ¿no? Y dice el polígrafo Reyes, ¿no? Bueno, sí, o sea, es innegable, ¿no? O sea, uno ve los tomos de Reyes, pues escribió un montón, ¿no? También. Pero en el caso de Revueltas casi nadie dice que es un polígrafo, ¿no? Y realmente Revueltas es un polígrafo en el doble sentido de la expresión, ¿no? O sea, escribió mucho y escribió en los géneros más diversos posibles, ¿no? O sea, desde el ensayo, el guión cinematográfico, el poema, la obra de teatro, el relato, ¿no? La prosa poética, ensayo político, ensayo filosófico, ¿no? Ensayo literario, o sea, ¿no? Y me quedo corto, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que, digamos, no, o sea, digamos, no por echarnos porras, ¿no? Pero la idea de editar estos dos guiones sería la primera vez que se hace una edición anotada de un guión de Revueltas, ¿no? O sea, la primera vez que, digamos, se le da su lugar a una escritura literaria, ¿no? Asociada al cine en el caso de Revueltas, sí hay guiones publicados, pero como te digo, en condiciones deficientes, ¿no? O que ya no han circulado más, ¿no? Y además, como decía Alessandro, en una novela como El luto humano, ¿no? Que es paradigmática de la obra narrativa de Revueltas, pues como que también tiene su chiste, ¿no? ¿Alguien más por allá? ¿Una otra cosa? ¿Sí? Bueno, yo quiero retomar la idea que hablábamos acerca de los espejos, la primera clase. ¿La qué? Los espejos. Los espejos y la cárcel.
porque a mí me parece que otro aspecto que no abordamos es que también de alguna manera tanto la cárcel, tanto los barrotes de las puertas y de todo lo que vimos, y tanto los espejos, ambos también dan una idea de enclaustramiento. Cuando el personaje se ve a sí mismo reflejado en el espejo, de alguna manera siento que también ahí se refleja ese sentimiento de enclaustramiento que maneja Revueltas, porque el mismo marco del espejo pues lo hace Constriñe como si estuviera él pues preso, ¿no? Preso en esa realidad, ¿no? En algunos casos en esa farsa, ¿no? Que tiene que vivir, ¿no? El personaje. Entonces yo siento que también en esta idea de los espejos, no solo en las cárceles, literalmente, sino también en los espejos, hay esa idea de Revueltas, de enclaustramiento, de encierro, de todo eso, ¿no? Que manifiesta en su obra. Y bueno, eso por una parte que quería retomar. Y también por otra parte, quería preguntarles, que ahorita se habló del guión de Revueltas, ¿no? Todo el guión de Revueltas, pero en las fichas artísticas de las películas y en los créditos introductorios, cuando dice guión o argumento, siempre se menciona a Roberto Gabaldón y José Revueltas, y también en otras películas de esa misma época, Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno, ¿no? Roberto Gabaldón, Mauricio Magdaleno. Entonces yo quería saber si realmente ellos, los directores, Emilio Fernández y Roberto Gabaldón, tuvieron realmente una participación muy activa, o se lo acreditaron ellos, y también, y Revueltas en este caso, y Mauricio Magdaleno fueron los que escribieron los guiones. Entonces eso es una duda que yo tenía. No sé. Pues Lo primero me parece una observación redonda, ¿no? O sea, yo creo que ahí no hay mucho que opinar y tienes razón, ¿no? Pero del otro yo creo que... sí, realmente no sabría decirte con exactitud, pero sí tengo la impresión de que el director iba como en default, ¿no? En los créditos también para la adaptación. O sea, creo que era como una cuestión ya de la organización del trabajo, que de plano ya el director también participaba, tenía crédito en la adaptación, aunque nada más fuera por decir media cosa, una cosita, o arreglar una toma o cualquier cosa, ¿no? De repente, pero no tengo tantas noticias sobre eso, es más bien una idea que me he hecho leyendo los guiones, etcétera, y viendo, sobre todo porque, a ver, si vemos aquí había una, o era más adelante. Aquí, por ejemplo, hay un documento bastante curioso que es: estimado compañero, de conformidad con la consulta verbal que con esta fecha se sirvió hacernos, nos es grato hacer de su conocimiento que la definición de adaptación cinematográfica hecha por nuestra asamblea de 29 de mayo de 1947 es, : se considera adaptación cinematográfica el arreglo de un argumento con las acotaciones y diálogos necesarios para servir de base al guión técnico de filmación. Entonces, o sea, este mundo así tan burocratizado, incluso en la producción, ¿no? Donde para tener crédito tienes que hacer un trabajo que corresponda exactamente a esa definición establecida en una asamblea de la sección correspondiente del sindicato, ¿no? O sea, me parece como que algo muy probable que los directores pues exigieran que en su participación en el guión técnico tuviera crédito también en el guión. No, y ahí añadiendo un poco a esto y a lo que decía Diego sobre estas múltiples maneras de llamar, ¿no?, al texto pensado para cine, bueno, en el caso del otro humano, el propio Revueltas dice que es un tratamiento cinematográfico, ¿no? Él no pone guión, ¿no? O sea, pone el tratamiento cinematográfico original de José Revueltas, ¿no? Entonces, sí, eso también, digamos, tiene que ver con esta, digamos, dificultad a veces, ¿no?, del lugar, de la escritura, ¿no?,
y del reconocimiento de la escritura, sea desde el punto de vista sindical, industrial, ¿no? O desde el punto de vista teórico, como es todo lo que mostró Diego, ¿no? Y ya por último nada más, que no me quedó muy claro quién tiene los derechos del guión del humano. Pues los herederos de Revueltas. Sí, son los herederos. O sea, de hecho, todos quienes tienen los derechos de toda la obra de Revueltas editada o por editar, son los herederos de Revueltas, ¿no? Hace años era Andrea Revueltas, su hija, la editora de las obras completas, quien gestionaba a través de una editorial los derechos, ¿no? Pero ahora es un poco más complicado saber, ¿no? Pero siguen siendo los herederos, pues, ¿no? Y hay que cubrir los derechos de ley para poder editar este tipo de material. Volviendo a lo que comentaba, a mí también me parece muy interesante que, o sea, además de todo este corpus, ¿no? De que hablan, que comprenden los guiones, los argumentos, ¿no? A Revueltas como autor del género cinematográfico, también está todo el conjunto que es muy rico de consideraciones teóricas, técnicas, ¿no? Y de otro índole de hacer cine, ¿no? Que fuera de la vigencia que puedan tener, ¿no? De si ya hay cosas más novedosas, más prácticas, incluso más interesantes, pues también son riquísimas porque, o sea, abarcan también una gama tan amplia de cómo mirar al cine, cómo comprenderlo, cómo hacerlo, y que están desde luego siempre acompañando a toda su obra, ¿no? ya como autor, por aquello que también se comentaba en los días anteriores de qué tan consciente es el autor de sus nociones teóricas cuando está escribiendo, ¿no? Pues digo, creo que con lo que hemos estado viendo estos días, por lo menos a mí me queda claro que Revueltas era completamente consciente. Por ejemplo, Y sabía más que nosotros. Sí, seguro. Y ahí, por ejemplo, algo que decía Revueltas, él tiene un texto que no me acuerdo dónde está, pero que define 3 tipos de artistas, ¿no? Y el último es el artista en situación clásica. Es justamente el que sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, el que es consciente, el que sabe cuál es la teoría que está dentro de su obra, ¿no? Y es capaz de exponerla y volver a reconfigurarla, ¿no? O sea, entonces, ¿mande? En el prólogo de los muros del agua, No, creo que no es ahí, es en un ensayo. No recuerdo, sí. O también lo aborda. O quizá lo repite en algún lado, ¿no? Pero esto del artista en situación clásica, creo que es la situación de Revueltas, ¿no? O sea, un artista consciente. Sí, y esto también, o sea, de si nos preguntamos si, o sea, como cineasta o como autor de cine era bueno, digo, no sé, pero yo también tengo claro que tenía un abanico muy grande también de recursos, de estrategias. Por ejemplo, pensaba hace rato en esta secuencia del cura en la iglesia, ¿no? O sea, de forma muy sutil a través de ángulos de cámara, iluminación, ¿no? Otras cosas que el montaje comprendía el proceso interno del personaje. O sea, eso dista mucho, pero también es un proceso interno del que veíamos en Los albañiles, que es pues, una escena completamente onírica, ¿no? De estas otras en las que sus personajes, no sé, se drogan y tienen todo ya cosa menos sutil, pero que también tienen que ver con el proceso interno que era importante para él. Hace rato que Diego mencionó algo así como tiranía de la trama, me hizo pensar también en un ensayo que él tiene de que es argumentativo completamente, que se llama Los problemas de la crítica o los problemas del análisis cinematográfico, algo así, en el que justo ofrece una visión histórica del cine y de la novela, de tal forma que desde su punto de vista y también a mi modo de entenderlo, para antes de 1920, más o menos esas épocas, el cine era precinematográfico. Comienza a ser cinematográfico o más cinematográfico cuando se convierte en algo que él llama cine-novela, que también creo que viene muy bien, ¿no? A propósito de, ¿no?, la narración literaria y narración fílmica, que ya comprende pues todo el énfasis que se pone en el proceso interno de los personajes, ¿no? Y cómo estos configuran a su vez la estructura fílmica, también acompañado de un proceso como de evolución autonómica de la novela que se separa de la novela del siglo XIX.
Eso se me hace a mí muy interesante y creo que viene bien. Pues porque desde luego este es un cine que ya se separa de la trama, ¿no? Abandona la trama como lo más importante, no, ese sería un momento precinematográfico y viene a comprender otros temas. Pero que también me hace pensar, ¿no? Que si ahora en el cine es muy común que la trama sea lo que prevalece sobre otras cosas, o sea, pues como da vueltas, ¿no? O como probablemente para Revueltas haya vuelto un momento anterior quizá menos narrativo, menos interesante incluso del cine. Pues yo creo que está muy bien planteado, ¿no? Lo que acabas de decir. Realmente creo que sí viene muy a cuento con lo que se ha expuesto y además este concepto de cinenovela, ¿no? Pues está bueno, ¿no? O sea, sirve como para volver a pensar los problemas, ¿no? Me parece muy bien observado, ¿no? Y quizá tiene que ver con esto que ven que un par de veces ahí he mencionado que dice que Badiou, en función de Godard, que el siglo XX es el siglo del cine, ¿no? Pero que en realidad el cine ya llegó justamente, un poco como tú lo dices, a una especie de agotamiento, ¿no? Y que es necesaria una reconfiguración, ¿no? Del discurso cinematográfico para que pueda salirse del siglo XX, digamos, para que no se quede enquilosado en el siglo XX. Claro que ahí, bueno, las fórmulas que se proponen, bueno, podemos estar de acuerdo con ellas o no, pero lo que sí es interesante es eso, ¿no? De pensar que sí hay un agotamiento de un modo de narrar filmográfico, ¿no? Que es necesario volver a echar a andar, ¿no? Y buscando quizás otro momento experimental del cine, ¿no? Es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, hace falta volver a experimentar con los recursos del lenguaje cinematográfico para que el cine deje el siglo XX, ¿no? Entonces, un poco coincide con lo que tú acabas de señalar. ¿Alguien más quiere comentar algo, aportar algo, señalar alguna lectura particular? Bueno, un comentario en función de la construcción de los personajes que me parece que es muy precisa, muy meticulosa, tanto físicamente como psicológicamente y sobre todo sociológicamente, de manera que veo en los personajes y a lo largo de todas estas obras, en las sesiones que hemos estado viendo, que el espectador entiende de alguna manera que el malo no es malo porque nació malo, como comentaba anteriormente, o no nació asesino, sino que es el lugar en la historia que le toca ocupar, y eso es muy interesante porque crea un efecto de conexión emocional con los personajes, de manera que a Revueltas no le interesa juzgar quién es el bueno, quién es el malo, sino que es profundamente humanista. Y crea una conexión emocional, y bueno, uno crea una conexión emocional incluso con los personajes que pudieran parecer más despreciables, por así decir, como en el caso de Adán, que no sé, llega un momento en que uno siente lástima por él, porque él mismo no se siente cómodo siendo el matón, menos de un personaje. Sí, y que eso no le quita, digamos, el grado de crueldad del que es capaz, ¿no? O sea, porque es de una brutalidad así, abrumadora, ¿no? El personaje en la novela, pero como tú bien lo dices, no es de un solo lado, ¿no? O sea, es un personaje bastante complejo, ¿no? Y que pone en juego todo esto que tú has señalado, ¿no? De que no es, así que el asesino no nace asesino, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que contribuyen a la configuración del crimen, ¿no? Y bueno, y ahí digamos un poco volvemos al principio de todo el proyecto, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo policial, el crimen, el castigo, ¿no? Y entender, digamos, ampliar nuestra concepción de qué es lo policial, ¿no? Justamente. Y pensar que lo policial no es exclusivamente esa intriga, ¿no? Ese enigma del descubrimiento del asesino, del crimen, ¿no? O esto nada más, sino que en realidad es toda la dimensión histórica, jurídica, ¿no? Social, que atraviesa el crimen, ¿no? Y de ahí que también sea tan interesante esa observación de Bakhtin respecto de las novelas antiguas, donde decía que una vez que se comete un crimen, se abre el espacio privado, ¿no? Y entonces es posible ver lo que pasa en las familias, ¿no? En las relaciones personales, en las de pareja, ¿no? Todo eso. O sea, realmente cuando se abre el espacio privado, ¿no? Para Bakhtin, en este caso particular, es porque se ha cometido un crimen. Creo que quería decir algo. Bueno, es que hay como algo que siempre me da la impresión cuando leo, por ejemplo, algunas
cosas que se escriben sobre revueltas que se han escrito. Es como siempre un dejo de, bueno, revueltas, se entiende por qué eran revueltas, era revueltas, etcétera. Ese tipo de expresiones son muy frecuentes, ¿no? Y bueno, también como, no sé, tampoco me gusta muchísimo esta perspectiva evolucionista, de que, bueno, estamos mucho más avanzados y comprendemos mucho mejor las cosas que antes, etcétera. En cuestiones de arte y cosas así, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy simple, estábamos, Rocco comentaba hace rato, Alessandro, el asunto de los claroscuros, el manejo de la luz. Bueno, Deleuze no menciona más que en una página el problema de la luz en el cine, ¿no? Y eso lo menciona como en 2 párrafos pequeñitos, ¿no? O sea, en 2 tomos, su tan alabado trabajo sobre el cine, ¿no? Entonces, el trabajo que se hace sobre la luz me parece, y eso me parece fantástico en toda la obra de Revueltas, es decir, en la novelística y en el trabajo que yo conozco, incluso en el teatro, ¿no? En el Cuadrante me parece que es un trabajo magnífico de luz, ¿no? O sea, uno podría leer la obra de Revueltas como un trabajo sobre la luz, ¿no? Y como dije, no, o sea, con todo y que Deleuze es multicitado, dedica 2 líneas, ¿no? Y otra, por ejemplo, también en el teatro, o sea, a mí pues, casi todo lo que he visto, a excepción del trabajo de Alessandro, es como eso de, bueno, iba bien, pero, ¿no? Y entonces ahí empieza, ¿no? Por ejemplo, los diálogos de los personajes, las introspecciones, siempre son vistas como parlamentos duros, aburridos, etc. Pero, digamos, cuando uno revisa como toda la estética donde están colocados los diálogos, lo que tú decías de esta parte que se podía entonces sacar del otro humano como un fragmento poético, etcétera, a mí me parece que hay toda una elaboración que, bueno, digamos que se hace diferente ahora, pero me parece que ya no se hace, ¿no? Y a mí, por ejemplo, esta idea de las series de televisión, digo, yo soy un tanto como enemigo, ¿no? O sea, me parece que el producto de una serie de televisión es netamente mercantil, ¿no? O sea, esa es la petición de principio para pensar una serie de televisión. Entonces, a decir que ahora se narra de esta manera, me parece, vamos, no creo que Revueltas estuviera pensando que los días terrenales iba a vender como pan caliente y entonces hay que hacerle arreglitos fantásticos, ¿no? Contratar un ilustrador. No, o sea, la petición de principio del trabajo creativo es diametralmente opuesta, ¿no? Entonces creo que también hay como todo ese tipo de posturas ¿cómo se puede decir? Previa al asumir los materiales y lo que uno va a desarrollar, que sí está en Revueltas y que tiene que ver decididamente con lo que se va a terminar, ¿no? O sea, con el trabajo que va a entregarse a cabo. Y ahí está el cine, ahí está el teatro, ¿no? Ahí están otro tipo de trabajo, ¿no? La poesía, por ejemplo, ahí está todo ese tipo de cosas. Entonces, a lo que yo quería llegar era a que quizá también habría que pensar, ¿no? Bueno, tú lo has hecho en algunos de los trabajos que tienes, o en varios, o en casi todos lo has propuesto de alguna manera, pero hay que pensar en que en Revueltas estamos ante un proyecto poético, es decir, estamos ante un proyecto, un trabajo, es decir, hay una propuesta estética y poética, ¿no? Entonces, no solamente nos desafía el análisis de las obras, sino que también comprender la propuesta poética, ¿no? Que es como ya en sí misma una práctica y una teorización que se van complementando. Entonces, ahí me parece que hay como 2 canales, ¿no? Que se deben tener en cuenta para el trabajo de Revueltas. No sé, porque pienso en esto que decía, ¿no? Este tipo de expresiones como, no sé, por ejemplo, Blanco, ¿no? Decía en este textito que editaron los 40 de la, ¿no? Sí, creo que con los 40, ¿no? Y con Aculta, que fue de los 80, etcétera, ¿no? Decía que, bueno, que a Revueltas se le caen los parlamentos, que son increíbles, que esos personajes, ¿no? Sí, claro, si estás pensando en el teatro de Broadway, es decir, si estás pensando en Rápido y Furioso, por supuesto que es aburrido, ¿no? O sea, no explota nada, no hay luces, no hay mujeres con escote, o sea, son cosas, me parece que hay que tener como, digamos, traer Revueltas en una lectura contemporánea. Me parece que aún leerlo contemporáneamente es ir a contrapelo de muchas industrias, incluyendo la narrativa, la cinematográfica, la teatral, no sé, pienso, son ideas que se me ocurren, ¿no? No, pues está muy bien planteado, ¿no? Esa necesidad de ver, por eso un poco quizás en algún punto del curso decíamos, ¿no?
que en realidad no es que estemos pensando que los guiones nos van a hacer leer mejor la novela, ¿no? O que estamos pensando que si encontramos tal o cual referencia en el poema también nos hace entender mejor la narrativa. O sea, no, ese no es el enfoque, ¿no? Sino justamente cómo se articula todo un mundo, un cosmos escritural, ¿no? Cómo se configura una obra por encima de los géneros, ¿no? O sea, en realidad eso es lo que ha construido Revueltas, un poco tú lo dices, creo, ¿no? O sea, una obra, ¿no?, tan, digámoslo así, omnipresente, ¿no?, y tan amplia que a veces uno pierde justamente esa dimensión de totalidad que alcanza la obra de Revueltas, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, para mí Revueltas es el escritor, ¿no? Yo sé que eso no, a veces cuando uno repite mucho también consigue el efecto contrario, ¿no? Pero para mí Revueltas es, o sea, me han dicho, bueno, ¿por qué no te dedicas a otra cosa, no? ¿Por qué no escoges otros autores? Y ya varíale, ¿no? Yo digo, a ver, y a un cervantista, ¿por qué no le dicen eso? ¿No? A un cervantista se la pasa toda la vida escribiendo sobre Cervantes o Shakespeare, ¿no? O sea, ¿quién le dice a alguien? Bueno, para mí Revueltas es el Cervantes del siglo XX mexicano, ¿no? O sea, como narrador y como lo que sea. O sea, para mí la dimensión de importancia del trabajo escritural de Revueltas tiene ese peso. Ahora, claro, eso pues ya lo dirá la historia de la literatura, la historia universal y todos los demás, ¿no? Pero, digamos, si uno lo ve así, yo creo que uno empieza a ver lo que tú dices, ¿no? O sea, esa configuración, ¿no?, completa de un mundo de escritura que tiene realizaciones diversas, ¿no?, y que tiene manifestaciones pues, deslumbrantes en algunos casos, ¿no? Y sí, yo realmente no le pongo ningún pero a Revueltas. El luto humano mismo fue una novela a la que se le escamoteó el reconocimiento durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, y yo creo que también Revueltas es tan, ¿cómo decirlo?, plantea tantos problemas, ¿no?, de trabajo, que yo siento que a veces no todos están dispuestos a enfrentarlos. Entonces no es fácil decir, no, bueno, es que los diálogos son muy fríos, o son muy, ¿cómo se llama?, muy artificiales, ¿no? O bueno, está bien esa obra, pero como que le faltó esto, ¿no? Pero porque es un problema de pereza intelectual, desde mi punto de vista. Sí, claro. Pues a mí me parece magnífico lo que decías a propósito de la luz. Y de hecho creo que tiene que ver también con la afición de Revueltas por la pintura, ¿no? Como él lo dice muchas veces, ¿no? Y dedica tiempo también a analizar composiciones pictóricas, etcétera. Y de hecho, aunque digamos el hecho de que uno lo pueda ver esto también en el guión de El luto humano, así como se puede ver también en el guión de Los albañiles, con esa escena final con la luz del fuego que se refleja, por ejemplo, es todo un cuadro con esa luminosidad que le da una luz que viene de una fogata, bueno, de que es además de un cadáver, ¿no? Pero creo que eso subraya, ¿no?, enfatiza aún más el hecho de que, aunque sí había ya algunas ediciones de guiones de Revueltas, que ese campo puede ser un campo que uno trabaje de manera sistemática y que ya, digamos, se conozca el conjunto de la obra fílmica del autor, porque como tú dices, es una propuesta poética en toda su obra, a pesar de lo que él mismo pudo haber dicho en alguna ocasión sobre eso, ¿no? Pero sí. Sí, bueno, yo primero quería felicitarlos, es como en Revueltas vemos cómo se complementa la literatura, cine, y el cine finalmente es una serie de lenguajes, ¿no?, que se complementan. Bueno, creo que ustedes también se complementan. Tuvimos suerte. O más bien lo decía, lo apuntabas entre cine y literatura. Y bueno, ahorita, más que pregunta, quisiera hacer la reflexión, me gustó mucho la relación cine y literatura también. Y bueno, yo vi el Apando cuando se estrenó en el cine.
Entonces, una película impactante que a uno no se olvida. Y ahora en estas sesiones tú comentaste del final de la pandemia, que era literatura, yo no la encontré, pero desde que la vi aquella vez, yo la recuerdo y es una escena que dura, ¿no? Realmente dura. Y pensaba, pues sí, tiene que estar revueltas, y como que andaba también ahí un director sensible, o no sé si ellos también participan, para tomar esa idea, ¿no? O ahorita del final del grupo humano, ¿no? En el Apando, por ejemplo, o sea, los empiezan a atravesar los tubos, ¿no? Y uno va viendo cómo le van quedando las manos así, y para mí es un desmembramiento, que puede tener mucho simbolismo también, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo. Muchas veces, como dices, se preguntan, pero pues no es que sea mejor, ¿no? La literatura o el cine, sino simplemente es la unión de dos artes, ¿no? Y que se complementan. Eso no. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ya son las 5, parece que va a empezar el baile acá afuera. Entonces, supongo que si ustedes gustan, también podrán bailar. Pues porque quería realmente agradecerles a todos ustedes una participación tan asidua y tan rica, con tantos aportes, con tantas reflexiones, que para mí fue una fiesta realmente poder estar en estas sesiones. Muchas gracias a ustedes por participar. Y un poco lo decíamos al principio del curso, ¿no? O sea, el curso no tiene un carácter de divulgación, de exposición solamente, sino que esto forma parte del proyecto de investigación, ¿no? Es decir, lo que nos han dicho aquí, lo que hemos comentado, sirve para seguir trabajando la edición de los 2 guiones, ¿no? O sea, no es algo que fue solamente para decir, sino que va a terminar expresado, digamos, ¿no? Y lo que les iba a decir también era que, bueno, las constancias a quienes cubrieron el número establecido de sesiones para la asistencia, pues se les harán llegar por el correo electrónico en el que anotaron en las listas, ¿no? Y pues sí, reiterar el agradecimiento que ha hecho Alessandro, ¿no? Es la verdad un gusto haber podido estar acá con ustedes, escucharlos y que nos permitiera, ¿no? Exponerles, ¿no? Hasta dónde vamos con este trabajo, ¿no? Entonces, pues gracias, pásenle al baile y nos vemos.